Bueno, amigos, ya regresé del baño. Ok. ¿Y nos mostrarán sus poderes o qué? Oigan, ¿qué les pasa? Esto ya se puso incómodo. Esto ya me molesto, oigan los dos. ¿Qué carajo? Acaba de volar. ¿Pero qué? Todas las chicas mirarían sorprendidas al cielo, en el cual estaría volando Vegeta. Bueno, entonces a hacer lo que me dijo Vegeta. Bueno chicas, les iba a decir que... ¿Les sucede algo? ¿Hice algo malo? Oigan, ¿ustedes saben qué les pasó? Dragon Ball Z. My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? Bueno, es porque... Uy, volar, eso suena muy divertido. Jeje, sí, pero lo que quería decir es... Espera, ¿por qué no respondieron cuando les estábamos hablando? A eso voy, Vegeta y yo estábamos hablando telepáticamente. Wow, eso suena increíble. ¿Y de qué estuvieron hablando exactamente? Bueno, yo y Vegeta nos dimos cuenta de que este no sería un buen lugar para una demostración de nuestros poderes, así que decidimos en ir a un lugar alejado de esta ciudad, donde no haya nada, ni nadie por supuesto. Eso es una buena idea, pero... ¿por qué no fuiste con Vegeta y también qué haremos nosotras 6, si nosotras no podemos volar? Eso no es ningún problema. ¿En serio? Sí, verán, yo aprendí una técnica llamada la teletransportación, lo cual las llevaré donde está Vegeta en tan solo nanosegundos. Nanosegundos. Eso es lo que me dijo Vegeta, y no sé qué significa. Bueno, en un momento Vegeta me dará la señal, así que todas pongan una mano en mi espalda. ¿Y eso por qué? Eso es para que ustedes se puedan teletransportar junto a mí, de otro modo no funcionarían. Las chicas se mirarían la cara, de manera dudosa. No tengo todo el día. Las chicas espabilarían y harían lo que dijo Goku. Bien, ahora que Vegeta me dé la señal. Mientras que con Vegeta estaría volando a gran velocidad para encontrar un lugar donde no haya población, ni seres que puedan interrumpir su trato que había hecho con las 6 chicas. Bueno, este es un buen lugar. Dijo Vegeta, para que después bajara a tierra, en el cual todo estaría hecho de arena, sí, era un desierto. Muy bien, aquí vamos. Bien, ya lo detecté. ¿Están listas? Sí. Aquí vamos. Bien chicas, ya llegamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¿Qué fue lo que sucedió? Creo que voy a vomitar. Yo igual. Mi cabeza. Uy, ¿pueden hacerlo otra vez? Fue muy divertido.
No se preocupen, eso es normal, para una persona que no haya pasado por un agujero de gusano. Solo espero que no tengan efectos secundarios. Oye Goku, ¿Sí? ¿estás seguro de que nadie nos haya visto, que desaparecimos sin dejar rastro? Sí, estoy seguro de que nadie nos haya visto, jejeje. No fue muy convincente, pero está bien. De acuerdo, ya que estamos aquí les mostraremos algunos de nuestros poderes, así que presten atención porque esto será algo rápido. Bueno chicas, vamos con lo más básico. Bueno, como pueden ver esto es una esfera de ki, seguramente la recuerden cuando Vegeta casi las mata. ¿Pero qué puede hacer esa pequeña y inofensiva bolita? Pues esa inofensiva bola puede hacer esto. Las chicas quedarían totalmente atónitas y estupefactas por esa esfera, y de lo que puede hacer. Vegeta, ¿no crees que te has pasado un poco con el poder? ¿Y qué quieres que haga, insecto? Vi la oportunidad y la aproveché, además parece que ellas no se lo toman en serio lo que les dijimos en la cafetería. Bueno, pero ¿quién hará la demostración de nuestros poderes? Seré yo, tú ya me ganaste en el piedra, papel o tijeras, así que, ahora es mi turno. Como quieras, es todo tuyo. Bien, a ver mocosas, dejen de poner esa cara de sorpresa, que en verdad me dan asco. No puede ser verdad, esto no puede. Ay, por Dios. Sáquenme de aquí. Esto va a ser interesante. Bien, aquí vamos. Y bien, ¿qué les parece? Sí, pero qué brillante. Oh, genial, miren una copia mía. Eso es 20% más G. Bueno, creo que van 3 este día. Así que, ese es el famoso Super Saiyajin del que me habían contado. Así es, lo conseguí cuando luché contra Freezer en el planeta Namek. Bien, ahora vayamos a la última. La última, ¿Que no nos dijeron que habían también la fase 2 y 3? ¿Y también una fase divina? Lo lamento chicas, pero no quiero utilizar innecesariamente una semilla del ermitaño, para recuperarme, y eso que hemos llegado aquí al final de un combate, así que estamos muy exhaustos y cansados. descuiden chicos, debo imaginarme por todo lo que han pasado y tan... ¡Ay, mis ojos! Este debe ser el Super Saiyajin Blue, ¿no? Sí, por el nombre y color es muy fácil de reconocer. Las chicas se taparían los ojos, esperando que la luz cegadora de Vegeta a causa de su transformación azul desapareciera. Al dejar de brillar tanto, las chicas tuvieron diferentes reacciones. Oh vaya, es un poco parecido al del color dorado, solo que cambia su color de cabello y su... aura. Exacto. Bueno, Applejack, parece que no es la única copia que tiene. Muy graciosa. Es igual, pero es azul y su aura es un poco más calmado que la otra. Bueno, mocosas, esta es la última transformación que alcanzamos Kakaroto y yo, y posiblemente la última vez que la vean. ¿Y por qué la última? Verán, en este planeta no hay especies fuertes, y dudo mucho que al menos alguien sea capaz de derrotarnos con nuestros grandes poderes. Bueno, ese no es el tema de ahora, debemos irnos de aquí lo más antes posible, tenemos que regresar al planeta donde pertenecemos. Sí, ya lo sé, Vegeta, pero hay que esperar a que Twilight venga aquí, si es que sabe algo, de lo contrario lamento decirles que no tenemos otra opción a esperar a que sus amigos hagan algo para su ayuda. Maldita sea, odio cuando tienen razón. Aunque si nos quedamos aquí, tendremos el tiempo suficiente como explicarles más a detalle todas nuestras habilidades. Eso suena interesante. Y bien. ¿Ya nos vamos? Creo que ya no hay nada que demostrar. Sí, aquí hace mucho calor. Está bien,
Vegeta. Sí, ya sé. Wow, pero qué velocidad. Ahora que lo pienso, Goku. Sí, ¿qué sucede? Si alguien se llega a enterar esto de sus poderes extraordinarios, alguien podría intentar sacarles algún beneficio, o también es muy probable de que eso sea escuchado por gobiernos, que harán todo lo posible por ser sus aliados, y serías una tendencia a nivel mundial. Vaya, no lo había pensado de esa forma. No entendí nada de lo que dijiste. ¿Es en serio, Goku? A ver, si te refieres a que sería conocido a nivel mundial, pues la verdad a mí nunca me interesó la fama, pero por lo que viví en mi mundo, eso nunca fue un problema para los dos. ¿En serio? Pues sí, en mi mundo la tecnología es como, unas 10 veces más avanzadas que las suyas. Oh wow, este día no se puede poner más interesante. ¿Podrías describir un poco de tu mundo? Bueno, en mi mundo hay coches voladores, animales que hablan y caminan como un humano normal, máquinas capaces de viajar a planetas, existen el cielo y el infierno, dioses destructores, y donde la vida es una oportunidad para ser mejor. Eso es increíble, no quiero imaginarme cómo reaccionará Twilight ante esto. Animales que hablan, eso es muy impresionante. Ya puedo imaginarme cómo pueden vivir los de tu planeta, todo lleno de lujos y... Aunque tengamos cosas muy grandes en el planeta donde vivo, no deben pensar que todo estará bien por siempre. ¿Y eso por qué? Como lo dije en la cafetería, hay sujetos que intentaron dominar el mundo y hay extraterrestres que quieren los recursos del planeta donde vivo, y un buen ejemplo de ello es la Patrulla Roja. Esa organización malvada tenía como objetivo dominar el mundo. Por ello no deben pensar de que tener recursos más valiosos nos hará lo mejor de cualquiera, al contrario, nos hará más peligrosos. Por más que intentemos detener el mal, eso será algo imposible. Aún habrá y siempre habrá personas que tendrán una mentalidad diferente a la que tienen los demás. Por ello siempre sean agradecidos con lo que tienen, sin importar su costo. Porque en cualquier momento, ese algo que aprecian, lo pueden perder. Bien, Vegeta ya llegó a la escuela, ya saben qué hacer, no es necesario repetírselos. Las chicas harían lo que les dijo Goku, sin decir nada y con la cabeza baja. Bien. Bien, ya llegamos. ¿Por qué se tardaron tanto? Estuve parado como idiota 3 minutos. Bueno, estuve charlando un poco con las chicas. Ok. ¿Y por qué rayos tienen esas caras? ¿Acaso están en un velorio? No, solo estábamos pensando. Oye insecto, ¿de qué demonios estuvieron hablando? Te lo diré después, Vegeta, parece que ellas no están acostumbradas a ver la realidad como nosotros lo vemos. Ya me puedo dar una idea. Creo que debemos darles un espacio. Lo mismo pienso. Bueno chicas, creo que hoy fue un día muy agitador por lo que veo. Y debemos dejar que asimilen todo lo que hemos contado sobre nosotros. Sí. Está bien. Están peor de lo que imaginé. Volveremos mañana, y esperemos que venga su amiga de otro mundo. Por mientras, yo y Vegeta estaremos algo alejados de esta zona, para poder tener algo de comida y un refugio para un tiempo. Sí. Está bien. Bien. Vegeta. Sí. Goku y Vegeta estarían volando, a buscar una zona en donde poder refugiarse, o para estar un tiempo indeterminado. Creo que esto puede ir mejor. O peor. ¿A qué te refieres? Desearía poder saberlo, pero ni yo tengo idea de cómo puede acabar esto, solo es un presentimiento mío. Espero que sea para bien. Lo mismo digo. Igual yo, pensaba que esto sería divertido y conocería nuevos amigos, pero creo que solo serán temporales. Sí, aunque por lo menos esperemos que Twilight haya leído tu mensaje, de lo contrario no tenemos otra cosa más que hacer. ¿Y si Twilight no llega? ¿Qué haremos?
¿Y qué nos harán ellos? No lo sé, Fluttershy. No lo sé. Bueno, amigas, es hora de volver a casa, se hace tarde. Mientras que con Goku y Vegeta, se encontraban algo lejos de la escuela buscando y recolectando algunos recursos para su temporal vivienda. Maldita sea insecto, te dije que sería mejor robar, solo estaremos temporalmente aquí y dudo mucho que alguien se dé cuenta. No creo que sería una buena idea, Vegeta. ¿Por qué lo dices? Verás, Vegeta, ¿recuerdas que te iba a hablar de que estuve platicando con las chicas? Sí, cierto, ¿qué fue que les dijiste? Porque las veo que hayan cambiado su actitud un poco. Verás, Vegeta, esas 6 chicas son muy diferentes a como son las personas de nuestro mundo, y creo que no es necesario explicar demasiado. Supongo que ellas en su vida no han visto sangre, y ninguna muerte, ¿verdad? Así es. ¿Acaso te preocupas por ellas? No es que me preocupe por ellas, lo que pasa es que si a ellas les pasa algo, no sé cómo reaccionarán sus amigas, por lo que he visto ellas parecen tener una amistad muy fuerte, hasta el punto de ser amigas totalmente inseparables. Y estoy un poco impaciente de que su amiga de otro mundo vaya a ser igual de especial como sus amigas, aunque no me sorprendería tanto. ¿Y por qué piensas que les pasaría algo? Si ellas pueden defenderse ellas solas, y además tienen magia. Pues ahora que recuerdo, Sunset me mencionó que si alguna persona se llegara a enterar de nuestros poderes, lo cual si esto se puede llegar a esparcir por todo el mundo, la que principalmente estará afectada es sobre la escuela Canterlot, y esto sería un problema mundial, seríamos tendencia y estaríamos en todas las noticias del mundo y seríamos personas que no son de este planeta, hasta pueden considerarnos dioses. Carajo, será mejor que tengamos algunas precauciones al momento de salir. Puede que este mundo no sea nada igual al nuestro, aunque posiblemente este lugar sea un poco más pacífico que en nuestro planeta. Bueno, sí, aunque ya lo sabemos muy bien, Vegeta, no debemos confiarnos otra vez con nada y con nadie. Sí, está bien. Será mejor descansar, mañana será otro día. Sí, buenas noches. Así Goku y Vegeta estarían durmiendo en un bosque, lo cual les agarraría el sueño rápido, ya que tuvieron un día muy agitado y con muchas sorpresas. Aún no puedo creer de que este día haya sido tan radical, digo dioses que pueden destruir universos, solo quiero que nada nos pase, a mí, ni mucho menos a mis amigas. Twilight, por favor, dime que tengas algo que nos pueda hacer útil. Será mejor descansar y relajarse, mañana será otro día. Vegeta rápido. Ya era hora de que llegase. Ay, 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 mi cabeza. ¿Estás bien? No te preocupes, no es nada. Así que, tú eres esa tal Twilight. ¿Eh? ¿Pero qué? Son ustedes. Hey, yo!
okay?